Buenas tardes a todos los presentes en este seminario. Un gusto tenerlos por aquí. Y pues bueno, me presento, como saben, soy su presentador de todos los seminarios, Uriel Valerio Ramos. Y el día de hoy vamos a tener el seminario número 71, que lleva por tema intervención del fisioterapeuta dermatofuncional en cirugías estéticas y reconstructivas. Voy a presentar aquí a la maestra que ya está, de hecho, aquí con nosotros, por aquí ya la estoy viendo. Un gusto, maestra, saludarla. Y bueno, voy a presentarla. Es la maestra Montserrat Pastor Aquino, la cual tiene una formación académica con una maestría en fisioterapia dermatofuncional, un diplomado en fisioterapia dermatofuncional y la licenciatura en terapia física. Además de esto, la maestra tiene una excelente trayectoria profesional, la cual ha sido docente a nivel licenciatura en fisioterapia, docente en diplomados de fisioterapia dermatofuncional, docente en licenciatura de cosmetología e imagen integral, coordinadora de diplomado en bases de fisioterapia dermatofuncional, responsable de coordinación y atención clínica en el área de fisioterapia dermatofuncional y docente del curso de radiología para fisioterapeutas. Además, cabe recalcar que la maestra es docente aquí en nuestra maestría de fisioterapia dermatofuncional y con lo cual nos da mucho gusto tenerla aquí con nosotros. Pues bueno, maestra, por ahí un aplauso para nuestro excelente ponente del día de hoy. Y pues dejaré por aquí, creo que ya puede compartir, creo que ya tiene los permisos. ¿Me podría indicar si ya puede? Ahí está. Muy bien. Dejaré de compartir ahora yo para que usted, para dejarla con la ponencia, ¿ok? Bien, muchísimas gracias. Estaba yo muy pendiente del regalo, dije, pero no voy a poder comentar, entonces no voy a participar. Ya le dejaremos otro regalo para el maestro. Perfecto, pues bueno, muchas gracias. Y bueno, pues ya dieron un poquito del preámbulo de lo que es la parte de la fisioterapia dermatofuncional y que si bien es parte o un área que a muchos nos interesa. A mí al principio era un área que desconocía como todos, como qué tiene que ver un fisioterapeuta con la parte estética, porque si bien muchas veces se vende esta parte estética y dejamos la parte funcional, que es si bien nuestra base en la fisioterapia y que no debemos de dejar de lado. Entonces, ¿qué es importante? Vamos a ver la base como tal de la intervención, porque si bien es un tema muy amplio y entonces al final pues entramos en cada detalle de la intervención, pues nos vamos a llevar parte y eso va en la parte de la maestría, entonces eso ya se ve más a profundidad, pero vamos a ver cómo de manera general cuál es nuestra labor, de qué manera intervenimos y en los momentos en los que vamos a intervenir. Entonces, bueno, primero o principalmente, ¿cuál es donde nosotros vamos a entrar? Dentro de las habilidades que tenemos, va en la base de la fisioterapia, que es la prevención, la atención y la rehabilitación. Y todo va enfocado al sistema tegumentario como tal. Siempre hablamos del sistema tegumentario, pero no sabemos a veces qué componentes o qué elementos forman a este. Y bueno, si bien va a ser todas las capas de la piel, sus divisiones y al final todos los anexos que tenemos también, cutáneos, lo que es las uñas, el pelo, las glándulas, que hay alteraciones en las que también nosotros tendremos que identificar cuál es el origen de esta alteración y si nosotros vamos a intervenir o necesitamos el abordaje de otro profesional. Está enfocado en la parte funcional y estéticos. Y bueno, les decía, siempre vendemos esta parte estética que si bien es el boom que tenemos y que es nuestro marcador y también diferenciador de otros profesionales. Nosotros vemos esta parte de funcionalidad del paciente, todo lo que engloba la parte de rehabilitación, que ya sabemos que está basado en 3 esferas, la parte física, mental, social, y que aquí entra pues cómo nosotros vamos a involucrar al paciente, tanto por algún abordaje estético como funcional, a toda la parte de la funcionalidad también a lo que es la sociedad y lo que representa para él la intervención. Me gusta mucho hablar de que a veces se habla de quien viene a un tratamiento estético es por gusto y no es como una necesidad. Hay que ver el contexto. Muchas veces esta parte del abordaje viene desde una necesidad del paciente, una necesidad de probablemente sentirse mejor, una necesidad de poder estar involucrado
no sé, con la pareja, con los amigos, en la escuela, en el trabajo, por ciertos padecimientos. Entonces, no hay que encasillar a que solo es meramente estético. No, muchas veces hay que ver el trasfondo del paciente y por qué se está generando esta intervención, por qué ese proceso quirúrgico. ¿Quiénes van a estar involucrados? Y vamos a hablar específicamente pues de la intervención quirúrgica. El cirujano plástico, muchas veces intervienen en ciertos abordajes el médico estético, el oncólogo también, esto hablándolo ya de un paciente con una intervención, por ejemplo, después de una mastectomía, en el caso, por ejemplo, de pacientes de reconstrucción por alguna quemadura, paciente amputado, etcétera. Entonces, muchas veces también van a haber otras áreas o especialidades médicas en las que vamos a estar involucrados. Y aquí entra, pues, el fisioterapeuta dermatofuncional. Hay otros profesionales también que entran en esta parte y que, si bien como que a veces estaba esa pelea de por qué un fisioterapeuta ahora está haciendo tratamiento estético, por qué ahora un fisioterapeuta puede hacer abordaje posoperatorio si eso lo hacía alguien más. Bueno, porque nuestra base de fisiología y anatomía nos permite abordar de esta manera la parte estética y la parte funcional. Las áreas de atención, hay varias áreas y creo que eso se menciona mucho y en la parte de la maestría lo van a ver. Hay áreas, yo en la fisioterapia dermatofuncional muchas veces no abarco todas las áreas, muchas veces nos enfocamos más a lo que me llama la atención, a lo que probablemente he tenido más contacto o si bien muchas veces tenemos 2 o 3 áreas que al final se van a complementar. Por ejemplo, un paciente posoperado con el sistema linfático, con esta parte arteriovenosa, paciente quemado, pero también tenemos otra área en la que hablamos de cosméticos, de activos, de vehículos, pero que también estos activos o sustancias pueden potencializar muchas veces tratamientos enfocados en otras áreas. Hay áreas, en el caso de la parte funcional, pues se habla del área oncológica, de quemados, de heridas, que si bien es un área, ¿alguien levantó la mano? ¿Se ve la presentación, perdón? Sí, maestra, sí se ve. Sí, va. Bien, entonces, vamos a ver que todas estas áreas, pues si bien se pueden complementar, pero yo tengo colegas, amigos, compañeros que siempre se van como hacia un área específica. ¿Por qué? Porque vamos a ver que un área, por ejemplo, oncológica, tiene muchas variantes y podemos abordar desde muchos puntos y es un área amplia y así sucesivamente con todas las áreas de la fisioterapia dermatofuncional. A mí esta parte del área oncológica, heridas, me gusta mucho porque he tenido la oportunidad de poder trabajar en esta área y bueno, se me ha dado la oportunidad en este sentido, pero también las otras áreas creo que enfocado a la cirugía en sí, hemos tenido contacto desde la fisioterapia base. Yo cuando hablo de la fisioterapia base, hablo de nuestra base como tal, de todo lo que vemos en la carrera y algunos componentes de esta área, como es terapia manual, la electroterapia, otras herramientas terapéuticas que han surgido, pero que si bien vamos a ver que también forman parte del área dermatofuncional, que no es diferente a lo que ya hacemos, pero claramente va a tener otro enfoque. El día de hoy vamos a hablar un poco de esta base entre la cirugía plástica, la cual podemos dividir en esta parte estética y reconstructiva. Una podemos hablar que es la mejora, ¿ok?, de algún segmento, de alguna área, de una persona, y la parte reconstructiva va también en función de esta mejora, pero si bien que ese segmento pueda generar la actividad o la función que tenía previo a la alteración o a la intervención. ¿Cuáles los objetivos de manera general en la que vamos a intervenir? Preparación del tejido, recuperación y también vamos a tener una intervención en las complicaciones y secuelas. Como en toda área de la fisioterapia, nosotros soñamos en el que el paciente se acerque a nosotros previo a la intervención, de manera preventiva en cuanto a complicaciones y secuelas. Pero cuando hablamos de una cirugía que es, el paciente ya sabe a que se va a someter a esta, que es programada, pues podemos tener quizás la pauta para poder intervenir previo para que el proceso de reparación del tejido, de recuperación de ese segmento y del paciente probablemente entre mejor en los tiempos. No hablamos de algo rápido, porque aquí también vamos a ver que la intervención no es que yo acelere el proceso, es que lleve un proceso
proceso adecuado para evitar justamente estas complicaciones. La estadística, y bueno, van a ser unos puntos específicos, es en relación a México, que tiene que ver con estadística en cirugías. Desde hace mucho tiempo, recordarán, en las edades en las que estamos por aquí, 20, 30, 40, pues vamos a ver que hablábamos o veíamos cirugías. Yo recuerdo que la cirugía que más veía hace 20 años era la rinoplastía, o sea, era nariz o aumento de senos, era lo único, pero si bien otras cirugías, como que yo no estaba muy envuelta en esa área. Entonces, actualmente sabemos que hay un sinfín de variantes ya en todas las cirugías, no solo es el aumento, sino también la disminución de busto o de senos, y dentro de esta también otros tipos de complementos, en el que no solo es poner una prótesis, sino también generar un corte del tejido para posicionar la zona o los senos en una posición adecuada para la paciente. Pero esto involucra también un abordaje en el que nosotros vamos a tener, pues vamos a involucrarnos. Les decía, muchas veces dicen, bueno, ¿qué hace un fisioterapeuta en un paciente posoperado de cirugía plástica? Cuando normalmente nos han visto en posoperados de rodilla, de cadera, por alguna fractura en miembro superior, y que muchas veces no lo relacionan, pero vamos a ver que todas las cirugías tienen elementos que tienen una base, que son los sistemas en los que se van a involucrar: la piel, el músculo, la fascia, el sistema circulatorio, y que si bien el sistema nervioso también tiene mucho que ver, porque aquí va a entrar un factor importante que lo vemos mucho en el área, que es el dolor. Entonces, en la parte de las cirugías, pues aquí hablamos que México, a partir del 2024, pues es el sexto país, ¿ok?, con más procedimientos estéticos. Y que si bien dentro de la estadística habla de que también ya hay extranjeros viniendo a hacer este proceso quirúrgico al país. Y en esa posición, pues, de los países en los que tienen esta migración para cirugía, Colombia es el primer lugar, pero México es el segundo ya, en el que hay este intercambio. En cuanto esto quiere, pues podemos hablar de dos áreas: una en que probablemente pues hay buenos médicos y profesionales haciendo la atención, pero también hay que ver el otro lado, ¿no? Muchas veces hablamos de un lado oscuro, se habla de un lado oscuro de las cirugías, y muchas veces lo vemos en la tele, en las redes, en el que hay intervenciones o una mala praxis de profesionales o personas que se están haciendo pasar probablemente con capacidades de poder hacer este tipo de intervención, y eso también lo tenemos que tener presente, ¿no? O sea, muchas veces nos llega el paciente, pero si nosotros no trabajamos con ese médico de la mano, pues tenemos que ver qué hay detrás también de esa intervención. Entonces, eso también es como un área en la que también nos puede llegar a tocar, en el sentido de, pues, de un paciente, ¿no? ¿Cuáles son las intervenciones que están como en las primeras dos? Obviamente hay más, pero tenemos la liposucción y el aumento mamario. En la liposucción, pues ya sabemos que hay lipotransferencia, ¿ok? Antes solo era pues el retiro del tejido adiposo, pero actualmente pues ya se está haciendo una recomposición corporal basándose en esta primera intervención, y en el que vemos que muchas personas ya no se están haciendo solo abdomen, sino ya es abdomen, glúteo y senos. Y aparte de hacerlo en un primer momento, después pues van con brazos y muslo, y así se van hasta completar probablemente todo el esquema de lo que ellos quieran realizarse. Entonces, si vemos, la diferencia es que probablemente la liposucción, en cuanto a intervenciones, parece ser menos invasiva. ¿Por qué? Porque no vemos un corte como tal o real, como una abdominoplastía, por ejemplo, que el corte es mucho más amplio, o en un aumento mamario, una mastopexia. Pero si bien este video corto me gusta, porque si bien, aunque la incisión es muy pequeña, es de los procedimientos quirúrgicos que dentro de las secuelas, como es la fibrosis, genera más. ¿Por qué? Porque vemos que hay lesión de tejido, pues de manera quizás no tan profunda por el corte, pero sí amplia en el sentido del tejido que se está lesionando. Entonces, la cánula, si bien es pequeña, pero va a romper mucho tejido para poder generar pues la obtención de este tejido. Entonces, parece ser que no es tan invasiva o por el corte que les menciono, pero dentro de las secuelas es quien más secuelas de fibrosis se genera.
¿Cuáles son las fases de intervención que nosotros vamos a poder generar en el paciente? ¿Ok? Vamos a tener pues 3 momentos o 3 fases. Tenemos el preoperatorio, el trans y el posoperatorio. El pre es el que yo les decía que es como el mundo ideal en el que nosotros buscamos que el paciente pueda pues acercarse a nosotros, o les digo, si tenemos la oportunidad de trabajar con un médico, pues sí se nos llega a dar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos generar pues estos puntos que vamos a mencionar. Características del paciente. Dentro de la maestría van a identificar, van a saber valorar de manera global y específica al paciente, hablando ya de la parte dermatofuncional. Si bien la piel es un tejido que nosotros evaluamos, porque les decía, hemos tenido paciente posoperatorio de rodilla, de cadera, y sí evaluamos la piel, pero evaluamos en el sentido de la cicatriz, que aquí obviamente también lo hacemos, pero no tomamos más allá de los componentes que pueda tener la piel, o sea, es decir, la pigmentación, las fases probablemente de manera muy general, las secuelas de una cicatriz, las cicatrices patológicas, el tipo de piel de paciente, el fototipo del paciente, qué productos utiliza o no, en el caso, por ejemplo, que sea algo facial, que todo esto sabemos que es un factor que puede determinar el curso de la reparación y la recuperación de ese tejido, a también la secuela que se pueda generar. Entonces, aquí esta característica del paciente va en función de la piel, pero también todos los sistemas que componen a este paciente, es decir, los hábitos que ya sabemos, en cuanto a la alimentación, actividades físicas, alguna enfermedad también que tenga el paciente, porque esto también lo tenemos que preguntar, y más cuando nosotros sabemos que vamos a hacer intervención con algún tipo de aparatología, con algún ejercicio terapéutico, que aquí también entra. A veces creemos que porque es estético, el ejercicio no entra, y al contrario, creo que aquí es cuando más debemos de reforzar también la dosificación de ejercicio en función de las actividades del paciente. La condición de la piel, además de las características del propio paciente, esa piel es apta o no. Esto, pues inicialmente lo vería el cirujano, ¿no? O el médico. Esa piel da para poder hacer esta cirugía, pero eso también yo lo tengo que observar. Es decir, en qué condiciones está la piel antes del proceso, porque eso me va a decir mucho de las secuelas o resultados. O sea, ¿por qué yo veo tanta lesión en esa piel si yo no la vi previa? Puede ser que sea normal en el paciente, o puede ser que sea resultado de la propia cirugía. En una cirugía podemos tener resultados, secuelas que pueden ser de la misma cirugía, o sea, es decir, que son esperadas. 2, de la técnica que utiliza el cirujano, y 3, del mismo proceso del paciente, porque sabemos que todos los pacientes pues van a generar esta reparación de manera distinta. Entonces, aquí vamos a considerar pues que si yo veo cómo está ese paciente, pues yo puedo saber por qué él se encuentra de esa forma. Normalmente en el ámbito de la piel hablamos mucho de fragilidad cutánea, que puede tener muchos factores, pero un factor pues es el envejecimiento, ¿ok? O muchas veces tiene un factor también como puede ser la exposición solar. Entonces yo tengo que ver qué alteraciones tiene esa piel y si es apta, una, para la cirugía, que eso es pues consideración del médico, pero también qué tan viable es esa piel para yo poder generar otro tipo de abordaje más adelante. Un abordaje, por ejemplo, con algún tipo de agente térmico, que eso también pues lo vamos a mencionar más adelante. La relación a su operación, o sea, es decir, nosotros nos basamos en los objetivos, si bien de lo que yo estoy viendo en mi paciente, pero o sea, el eje principal es el objetivo de mi paciente, por qué eso lo está haciendo, para qué eso lo está haciendo. Y muchas veces a partir de ahí, pues nosotros objetivos también tienen que ir en función de este paciente. El resultado va a depender, les decía, de 3 factores importantes, pero si yo tengo o entiendo el objetivo del paciente, me va a abrir mucho el panorama de entonces cómo es que lo tengo que abordar, cómo voy a abordar el paciente. No solo abordo el área lesionada o el área que fue abordada, tengo que trabajar al paciente también en conjunto, porque ese objetivo me dice, pues, qué es lo que quiere conseguir el paciente a la larga o como un objetivo general. O sea, es decir, un ejemplo, una paciente posoperada por cáncer de mama, ¿ok?
se realizó una mastectomía, pero la paciente después entró para la colocación de una prótesis. Entonces la paciente me dice, ¿sabes qué? Yo a partir de mi enfermedad y de la cirugía, pues dejé de salir con mi pareja, dejé de salir a zonas donde había mucha gente, porque yo sentía que se notaba mucho, pues, que me faltaba una parte, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que si bien el paciente te dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría que no se viera mucho la cicatriz, porque eso también, pues, siempre me vi la cicatriz de la cirugía, etcétera, etcétera. Entonces, eso es saber para el paciente cómo es ese abordaje, qué pasaría en cuanto a pues, la relación de su operación. Necesidades, expectativas, eso también en general, pues es algo que el paciente muchas veces nos dice y va en función también de este objetivo del que hablábamos. Esta preparación pues tiene que ser, pues se habla de 30 a 40 días antes de la cirugía. La preparación de la piel también tiene que ver con algunas recomendaciones. Principalmente el médico pues recomienda, por ejemplo, el uso del tabaco, pues se tiene que dejar o se tiene que suspender. ¿Por qué? Porque es una sustancia o es un elemento que en el proceso de reparación no va a aportar mucho, entonces puede ser que sea contraproducente. También el mantener la piel en condiciones óptimas. En el caso, por ejemplo, que sea para recomposición corporal mediante la colocación de tejido adiposo, es el paciente ya ganó el peso o el tejido adiposo que se requiere o ya perdió el tejido adiposo que se necesitaba para cierta intervención. Todo eso también lo tenemos nosotros a considerar. ¿Cómo ha venido preparándose el paciente para esa cirugía? Hablando de alimentación, hablando de nutrientes, no solo hablo de la comida en sí. Entonces, ¿cómo se encuentran nutrientes? Porque esos nutrientes también me van a permitir a mí identificar si el paciente cuenta con los elementos necesarios para reparar el tejido que se va a lesionar. Asimismo, si yo abordo, en el caso, por ejemplo, de abdominoplastía es, ok, se va a hacer un cierre de los rectos del abdomen, va a haber una cicatriz importante. Ahora, ¿qué pasa con esa musculatura de la paciente? ¿Qué factores determinaron que la paciente tuviera una diástasis? Pues tiene 3 embarazos previos, ¿ok? Eso me dice mucho de debilidad muscular y eso también yo lo tengo que tener presente a la hora de abordar. Yo no puedo quedar solo en la piel, tengo que abordar también la parte muscular y vamos a ver más adelante qué otro sistema sería importante involucrarnos. Ahora, en esta preoperatorio, ¿cuál es el objetivo? Ya mencionábamos que es preparar la región que será intervenida. ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles son los sistemas? ¿O cuáles serían mis objetivos? ¿Ok? Si lo queremos ver de esa forma, específicos para preparar el tejido. Estimular la circulación arteriovenosa. Sabemos que en cualquier reparación, herida o como le queramos llamar, necesitamos sangre, necesitamos nutrientes. Toda herida o todo proceso de reparación que no tiene una buena circulación arteriovenosa es un tejido que probablemente va a tener retraso en la recuperación y que quizás en un punto va a complicarse. Eso lo vemos mucho en las heridas. Si es una herida que no tiene circulación, es una herida que no tiene oxigenación, es una herida que prácticamente no sangra, es una herida que va a tener un problema en el proceso de reparación. Y es cuando hablamos de heridas crónicas. Entonces aquí, ¿cuál sería mi objetivo? ¿Por qué necesito? Si bien dices, bueno, no es una herida, no es una úlcera por presión, no, pero el que yo tenga esta sutura, ¿ok? Sea el tipo de cierre que se le hayan colocado al paciente, en este caso, en las cirugías plásticas estéticas normalmente son de primera intención, que es por sutura. En algún punto, si no hay una buena vascularidad, puede abrirse un punto y a esto se le conoce como una dehiscencia y esa dehiscencia puede complicarse porque ya es una piel abierta, que sabemos que cualquier zona de la piel que esté abierta, o sea, en cuanto a sus capas, es una puerta para que entren otros elementos externos. Ya hablamos de una bacteria y aquí esto se puede complicar mucho más en el paciente. Hemos visto pacientes que han perdido tejido
justamente por esta dehiscencia, tanto en senos como en el caso de abdominoplastías. Entonces, ver también cómo está la circulación del paciente, evitar riesgo de necrosis, que esto va de la mano, o sea, que tenga una buena circulación previo a y posterior a esta. En algún momento un cirujano plástico nos decía, a veces el paciente no se revisa el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Se espera hasta que va con el cirujano, o muchas veces dice, bueno, quien me está atendiendo, me está haciendo el proceso posoperatorio, probablemente me revisa. Y a veces no pasa. Dice, alguna vez tuve pacientes que no se revisaban cómo iba ese proceso, y cuando la paciente vino conmigo, la paciente ya tenía una necrosis a nivel de la areola. ¿Qué pasa? Que pues, si yo tengo un proceso quirúrgico en esta zona y se pierde, se va a perder la parte de la areola y el pezón. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si hay necrosis, va a perder toda esa parte de la paciente. Entonces, eso es importante. Evitar el riesgo también en cuanto a preguntarle a la paciente cómo percibe, si hay alteración de sensibilidad, que si bien muchas veces puede pasar, pero en el caso de esta necrosis, pues adelantándonos un poquito, si el paciente también percibe, eso sería algo importante. ¿Qué tanta sensibilidad tiene el paciente a la parte de roces? En el caso de agentes térmicos, eso también nos dice mucho del abordaje. Mantener la circulación venolinfática. El sistema linfático muchas veces lo dejamos de lado y es un sistema muy importante también en el proceso de recuperación. Por eso en el abordaje vamos a ver que principalmente una de las técnicas son el drenaje linfático manual. Si bien hay otras técnicas también que nos ayudan a este proceso, pero una herramienta manual muy suave y que da mucho resultado, pues sería el drenaje linfático manual. Y favorecer el metabolismo celular. Esto, pues obviamente hablamos por el proceso de recuperación en la primera etapa del paciente. ¿Qué podemos utilizar nosotros de primera instancia o previo a la cirugía? Es decir, en ese mes que yo tenga con el paciente, o si tengo más, pues estaría adecuado, pero supongamos que tengo un mes con el paciente. Drenaje linfático, es decir, descongestionar toda mi zona donde va a caer todo este líquido que se va a producir por el proceso de recuperación y de reparación del tejido. Es como, supongamos que el sistema linfático son mis calles y la zona donde está el drenaje, pues es donde están mis ganglios. ¿Qué pasa el día que todos los días hay basura y está tapado el drenaje? ¿Qué pasa el día que llueve? Si no hay aunque esté abierto el drenaje por una parte, pero si eso está muy congestionado, la cantidad de agua que caiga o de lluvia que haya, pues va a llegar a un punto en el que se va a desbordar y probablemente se van a llenar las calles y entren a las casas. Entonces, esto tiene que ser con el sistema también descongestionar, yo asegurarme de que todos los sistemas que donde va a llegar todo este líquido de parte de la reparación, pues también tenga que estar descongestionado. Ejercicio físico, porque debemos de mantener la funcionalidad general de los sistemas, el pulmonar, el cardíaco, el muscular, el nervioso. ¿Por qué? Porque vamos a tener tiempos de reposo. Entonces, si bien no son tan largos, pero vamos a ver momentos en el que el paciente va a tener ciertas posturas, se va a adaptar por el dolor que tiene, en los tiempos o en las semanas en las que esté en proceso de recuperación, pues va a dejar de hacer ciertas actividades, va a estar limitada esta funcionalidad y entonces yo tengo que asegurar que todos los sistemas y que todos estos tejidos pues mantengan pues los componentes necesarios también pues para este proceso de recuperación. Y asimismo pues que sea un previo al paciente, que así como hubo actividad física o ejercicio físico y dosificación de este previo a la cirugía, pues también va a generarse después de esta. Disminuir la flacidez. Aquí hablamos de una flacidez muscular, pero nosotros la conocemos como la debilidad muscular previamente. El paciente muchas veces pareciera que ya con la intervención quirúrgica pues va a tener el resultado. Y si bien sí lo hay a nivel
visual y como él lo siente, sabemos que no podemos dejar de lado pues esta parte del tejido, hablando de la musculatura. Entonces, yo tengo que asegurarme muchas veces que el paciente pues mantenga este reconocimiento muscular. Hace rato les decía yo que en el caso, por ejemplo, en la disminución de senos o en el caso, por ejemplo, de cuando se genera una mastopexia, son pacientes que tienen una mama muy grande o hay una hipertrofia en este sentido. ¿Y qué pasa? Que aunque se haga la cirugía en la disminución, la paciente sigue teniendo esta posición de flexión de tronco, sigue habiendo debilidad de la cadena recta posterior muscular. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que hacer también un equilibrio y enviar esta información para que esta posición de la paciente se reestructure, hablando tanto física como mentalmente. Entonces, probablemente en algún momento les va a tocar o han visto a pacientes que, aunque ya tengan la cirugía, porque las personas o mujeres que tienen este aumento de busto considerable, siempre están en esta posición como que tratando de ocultar la parte anterior, pero cuando se operan, siguen manteniendo esta posición porque al final hay que hacer una reprogramación muscular también como abordaje de esto. La electroestimulación va a ser importante. De aquí siempre recalco esto y me dicen, ¿por qué siempre lo pones así? Se habla mucho de la electroestimulación y van a ver que en el ámbito estético se habla de la gimnasia pasiva, que es cuando ponen al paciente, le ponen sus electrodos, ponen la corriente que vayan a trabajar y ahí está el paciente con la contracción. Nosotros, y este es el marcador que yo les decía y diferenciador. Yo sé que la fisiología muscular me dice que para que haya una mejora del músculo se tiene que hacer de manera activa, es decir, un trabajo músculo con sistema nervioso, que el paciente sea consciente de lo que está haciendo. Si yo solo tengo una corriente que está generando contracción, el paciente dice, oye, todo el día me dolió, entonces sí funcionó. Bueno, te dolió porque se fatigó la musculatura de estar generando contracción por 40 minutos. ¿Qué necesitamos hacer? Una electroestimulación porque eso va a potencializar que el paciente sea consciente. Es decir, oye, cuando sientas la corriente, tú vas a hacer la contracción de la faja abdominal. Y entonces yo hago un match entre el estímulo que estoy generando más lo que el paciente percibe. Y entonces aquí hago este trabajo en conjunto. Entonces la gimnasia pasiva no debe de ser tan pasiva como creemos. Tenemos que hacer desde la fisiología, saber cómo nosotros vamos a poder intervenir en esto. La reeducación postural, que eso es lo que les mencionaba en relación a los pacientes. Entonces, en el caso, por ejemplo, cuando hay flacidez cutánea y cuando hay debilidad muscular, pues el paciente también hablando del abdomen, pues esta faja abdominal no está consciente, no está activa y entonces el paciente también está con este patrón flexor. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos la activación de la faja fisiológica, que es el transverso del abdomen. ¿Qué va a pasar en el transoperatorio? ¿Cómo yo voy a abordar? Uno, conocer la condición del tejido, en este caso, si tenemos la fortuna de poder ya estar dentro o entrar a la cirugía, obviamente pues no intervenir propiamente en esta, pero ver qué pasó en esa cirugía, es decir, hubo dificultades, cómo fue la manipulación. A veces si yo no sé qué pasó en esa cirugía, si yo no sé qué tanto tejido rompen, cómo lo rompen, cómo es el proceso, no entiendo la magnitud de lo que llega al paciente, es decir, las secuelas que tienen en el proceso inflamatorio del paciente. Entonces, la técnica también me dice mucho ahí. En el caso, por ejemplo, de aumento de busto, pues sabemos que la prótesis va en función también de lo que decida el médico, si es por arriba del músculo, si es por debajo del músculo. Y esto tiene que ver también con el tejido que tenga la paciente, la cantidad de piel que tenga la paciente, la forma de la prótesis, etcétera. Entonces, todo eso también me dice del resultado de la cirugía. Y aquí ya entramos en relación a evitar algunas secuelas y principalmente aquí
el seroma, que el seroma va a ser un acúmulo de líquido que se va a concentrar en una zona de la cirugía. Y esto, el paciente al inicio, pues no se nota mucho porque hay edema general en la zona, pues por la manipulación y todo lo que conlleva el proceso inflamatorio, pero cuando este va cediendo, el paciente percibe una zona más abultada, una zona que si se toca es más acolchonada. Entonces esto nos habla de un líquido acumulado y eso se tiene que drenar, eso se tiene que eliminar. Entonces hay que evitar esto porque si el paciente no se hace un retiro de pues va a empezar a generar también en la zona del proceso quirúrgico pues una alteración en Entonces va a haber un desequilibrio también en relación a este proceso. ¿Cuál es mi objetivo de este proceso transoperatorio? Que sería minimizar las secuelas de la cirugía. Y aquí hablamos de 3 elementos: la analgesia, la mejora vascular y evitar la isquemia en colgajos, ¿ok? Yo ya sé cuánto cortaron. Aunque yo vea a mi paciente en este proceso inflamatorio donde veo edema, donde veo hematoma, donde hay equimosis, donde hay dolor, yo ya sé qué tanto cortaron y yo ya sé qué tanta tensión hubo en la piel. Lo comento por el caso de la abdominoplastía. Cuando hay mucha tensión, porque en la abdominoplastía pues hacen el corte y lo que hacen es pues hacer una tensión de la piel para eliminar la piel excedente o el tejido excedente. Si hay mucha tensión de la piel, esa piel quiere decir que no va a ceder a otras tensiones, es decir, a movimientos del paciente. Entonces yo aquí debo de asegurarme pues de observar bien y que la tensión sea adecuada para el paciente, es decir, que hayan zonas en las que no se queden sin nutrientes, sin vascularidad. Y principalmente aquí hablamos de la analgesia, el dolor que va a haber postoperatorio en cualquier cirugía, eso sabemos. Entonces, dentro de las intervenciones o herramientas terapéuticas que nosotros tenemos en esta primera instancia también, pues hablamos como en nuestra base que es el TENS. El TENS en un umbral sensitivo, en un umbral de dolor. ¿Alguien levantó la mano o escuché como que? No sé si por ahí o no. Creo que sí hay alguien levantando la mano, pero no sé si quiere contestar preguntas ahorita o al final. No, de una vez también para que no Sí. nos... Bueno, ya que tengo la imagen. Va, perfecto. Está Mario Rodríguez, creo. Ajá. Creo que puso su pregunta. Dice, ¿ese es para liposucción o también se puede en abdomen? Ok, aquí no sé, Mario, si te refieres como a los elementos que estoy mencionando. Si es a los elementos, es en general en cualquier cirugía. O sea, esos 3 elementos yo tengo que asegurarme, sea abdominoplastía, sea liposucción, en el caso, por ejemplo, también, aunque sea facial o corporal, si es lipotransferencia, yo también tengo que asegurarme de estos 3 elementos. Mario. No sé si contesté por ahí. Bueno, a ver si ahí nos pone por ahí Mario. Y sigo y ahorita, si no, para que yo vaya, y ya me regreso, ¿va? Para que vaya poniendo ahí como todo lo que la pregunta y ahorita la contesto, ¿va? Si no me voy a retrasar un poquito, ¿va? Entonces, bueno, esos 3, esto, de manera general, lo que estoy presentando ahorita es de manera general cualquiera. Ahora, en el caso del TENS, presoterapia o kinesiotape, tú vas a identificar. Estas son algunas propuestas que con base a la bibliografía y a lo que se ha venido trabajando en el área, se ha visto que tiene resultados. De ti va a depender si lo utilizas o no. ¿En qué sentido? En el caso, por ejemplo, del kinesiotape, hasta en mujeres después de una cesárea se coloca, en lugar de colocar una faja, que normalmente de ese vendaje que se hacen con el vendaje no elástico, el kinesiotape puede ser un elemento importante de contención, porque es lo que se busca en el paciente. Asimismo, también para empezar a ayudar a drenar, pues la parte del edema que sería. Entonces, aquí sería el kinesiotape, en el caso en el que estamos presentando, pues en pacientes
pacientes, por ejemplo, después de una cesárea, en pacientes, por ejemplo, si es la liposucción en el caso del abdomen, porque si bien todo se va a edematizar, esto también puede ser un elemento. En el caso, por ejemplo, de abdominoplastías, también se puede utilizar, porque si bien lo que yo busco es la contención de la zona, va a depender de muchos pacientes, ¿ok? Porque ¿en qué paciente me ha tocado y en cuál no se puede utilizar? Y lo hablo de manera personal. Pacientes que tengan alergia al pegamento del material. Entonces hay pacientes que no lo vas a poder colocar, pero si bien dices, bueno, no tengo kinesiotape para drenar, pero drenaje linfático manual, ok, ya tengo otra herramienta terapéutica que puede ser utilizada. En el caso de la presoterapia se utiliza mucho en miembros inferiores. ¿Por qué? Porque hay pacientes que sabemos que hay edema posicional. Entonces, muchas veces el paciente o la paciente, además del edema que hay en abdomen por el proceso postquirúrgico, muchas veces también tiene a nivel de miembro inferior, porque probablemente la paciente tiene antecedentes de insuficiencia venosa crónica. Entonces, aquí ya tengo algo más que tengo que sumar en el caso de la presoterapia u otro agente. También la presoterapia se utiliza cuando se puede hacer algún tipo de las intervenciones en miembro inferior. Por ejemplo, ¿cuál sería una de las desventajas que en el caso personal veo en la presoterapia? Que si bien sí da resultado, pero el estímulo que genera. Porque el drenaje linfático manual, la característica es que yo percibo y que es suave para el paciente. La presoterapia muchas veces puede ser un poco agresivo para la paciente. Puede ser que empiezo con drenaje linfático y después que el paciente en el proceso postinflamatorio ya tolere más una presión, puedo utilizar la presoterapia. Aparte, también estas herramientas es si yo las tengo, ¿ok? No necesariamente necesito la presoterapia. Es una herramienta que se puede utilizar, ¿ok? Pero lo que yo tenga a la mano y lo que tengo siempre es pues, la manipulación manual, que puede ser un factor importante. Bueno, aquí sería pues en función del TRAS. La colocación del tape aquí en este caso muchas veces se hace luego, o sea, es decir, así como cierra el médico, ya te da la pauta para poder tú hacer tu abordaje inmediato. En el caso posoperatorio, aquí puedo dividirlo en dos. Posoperatorio inmediato, que es la parte del transoperatorio, es decir, así como cierra, así como limpian y ya el médico, el paciente sale, así tú estás haciendo tu abordaje. Tengo un abordaje tardío, que muchas veces el paciente ya llega al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, o por alguna secuela o complicación de la cirugía, ¿ok? Entonces se puede hacer el posoperatorio tardío. ¿Qué tengo que hacer aquí o cuáles son mis objetivos? La reevaluación de mi paciente en el caso de que yo haya tenido la oportunidad de de evaluar previo a la cirugía, o también en el caso si es un paciente nuevo, pues aquí entraría mi evaluación de cómo se encuentra en ese momento. ¿Cuál es la ventaja de tener una evaluación y una reevaluación? Que yo puedo cotejar y decir, ok, el paciente pues tuvo estos cambios, pero va en función de lo que el paciente ya tenía o es lo esperado con base a las características del paciente. Aquí entra la parte de la enseñanza del uso de fajas, de drenes, de limpieza en general. Y una parte importante es ir de la mano con el médico. Es decir, si bien el paciente te dice, es que mi médico me dijo, es que mi médico esto. Si no trabajo con ese médico, creo que vale la pena muchas veces acercarnos al médico también para que sepa el trabajo que estamos haciendo y también pues que se sepa que va de la mano. O sea, si bien siempre el trabajo en conjunto es mejor. ¿Y a qué voy con esto? Tuve una paciente que tuvo pues liposucción. Ella ya tenía una abdominoplastía de 10 años atrás y después se hizo liposucción en abdomen, en brazos y en papada. En abdomen ella tenía fibrosis, pero la fibrosis que más a ella le hacía ruido, no le gustaba, era a nivel de la papada o de la mandíbula, la parte inferior, porque ella no utilizó la contención o esta faja que se utiliza para contención posoperatoria. ¿Por qué? Porque ella tenía un negocio, de verdad no recuerdo de qué, pero estaba en atención al cliente. Entonces ella decía,
pues los brazos me podía poner cosas de manga larga y no se me veía la faja o no se veía que, en el caso de abdomen, no se veía que yo tuviera algo, pero aquí sí me molestaba que se viera pues que yo tenía la faja, ¿no? La contención, porque si yo no pude, o sea, hice reposo, pero también tuve que regresar a trabajar, o sea, no pude hacer tanto reposo como hubiera querido. Entonces, ¿qué pasaba? Ella en el transcurso del día no utilizaba la faja y se la ponía en la noche. Entonces, ¿qué pasó? Que en el día había calor, estaba en movimiento, mantenía posiciones constantes que era en bipedestación y eso no ayudó al proceso de recuperación. Entonces ya la fibrosis se le notaba muchísimo y al palpar era mucho más. Entonces, aquí el uso de los aditamentos de contención, así como los drenes, son importantes y saber qué está enviando el médico y el tiempo en el que se debe utilizar y cómo se debe utilizar. Cada médico muchas veces hay algunas variantes, pero sí es importante que el médico que está tratando a tu paciente, en específico ese médico, sí sepas bien cuáles son las indicaciones. Entonces, que sí tener bien lo que el médico le refiere a ella, pues tenerlo en una hoja, ¿no? O sea, el reporte de lo que les están enviando para que estemos como en la misma línea. ¿Qué tengo que, pues, ver también? Pues si es un posoperatorio tardío, cómo está esa cicatriz, qué secuelas hay. Y en la parte del diagnóstico, pues ese es mi diagnóstico fisioterapéutico o dermatofuncional, es decir, cómo se encuentra esta paciente y a partir de qué presenta mi paciente es lo que yo voy a abordar. Y aquí entra mi objetivo posoperatorio inicial, identificar la etapa de curación en la que se encuentra mi paciente. Es decir, está en el proceso inflamatorio, proliferación o de maduración, que aquí hablamos de 4 etapas. La primera, pues, es la hemostasia, que es esta en la que, pues, es donde para el sangrado. Pero muchas veces el paciente llega conmigo ya en una etapa de proliferación, que es una etapa crucial porque es la etapa donde está la formación de colágeno, de elastina, de contención de todo lo que va en función de la piel. Y en la maduración es cuando ya ese tejido nuevo pues va a tener las propiedades necesarias o propiedades mecánicas para recibir del medio ambiente o según la zona donde se encuentre. Entonces, a veces ya en la maduración llegan con nosotros cuando ya es una cicatriz hipertrófica, ya es una cicatriz queloide, ya hay adherencia, ya hay retracción de tejido y entonces aquí pues ya el abordaje va en función de la etapa en la que yo me encuentre. De manera rápida y general, vamos a ver las 3 etapas posoperatorias, la inflamación, que en este caso es una reacción pues fisiológica, defensiva localizada y restringida al área en la que se sufrió la lesión. Algo muy importante a considerar aquí es que recordarán que hace mucho tiempo, yo recuerdo que cuando estudiaba la licenciatura, siempre nuestros objetivos eran eliminar la inflamación, quitar la inflamación y actualmente sabemos que el abordaje en la inflamación va más allá en minimizar las secuelas de la inflamación, que es el dolor, el edema, ¿ok? Porque esto va en función también del movimiento del paciente. Yo no puedo quitar la inflamación porque yo al quitar la inflamación estoy cerrando la puerta a los nutrientes y a la reparación. Entonces aquí es el acompañamiento. Voy a trabajar en la inflamación, ¿en qué? En elementos que limitan al paciente, no en la inflamación. Esa yo la necesito sí o sí para poder generar este proceso de reparación. Va a empezar desde que finaliza la cirugía y se habla de 72 horas después. Algo también importante en cuanto a los tiempos de reparación, siempre se marcan como generales, ¿no? 3 días, ¿ok? Pero esto nos dice o sabemos que no hay un marcador que te diga, hoy es inflamación, mañana es proliferación, sino sabemos que las etapas van en función de cómo van disminuyendo los componentes de una y va aumentando las de otras, ¿ok? Entonces, eso también es importante considerar. ¿De qué va a depender también los días o los tiempos? A veces habla hasta de 7 días, de la cantidad de lesión que hay, es decir, cuánto tejido se lesionó en el proceso quirúrgico. Es como en las heridas, hay heridas que sanan en 2-3 días, hay heridas que necesitan 15, 20 y un mes para poder recuperarse. Entonces también va en función de la cantidad de tejido dañado. ¿Qué pasa en esta fase? Va a promover la regeneración de la arquitectura del tejido, es decir, todas las capas de la piel y las propiedades y componentes de cada uno.
¿Qué es lo que vamos a encontrar? Hiperemia, edema y dolor, que eso es lo esperado en el proceso quirúrgico de manera inmediata. ¿Qué es lo que voy a abordar? O basándome en estas manifestaciones de mi paciente es el reposo relativo, el reposo que debe tener el paciente, lo que el médico también menciona. La compresión, perdón, o los aditamentos de contención, que aquí entran las fajas o también la ropa que el médico sugiere, por ejemplo, el sostén compresivo en el caso de las fajas, las medias compresivas también, que se pueda prescribir por parte del médico, eso va a ser importante. Y hacer mucho hincapié al paciente que lo tiene que utilizar pues tal cual se envía por parte del médico, ¿ok? ¿Esto por qué? Para también cuidar nuestro abordaje, ¿ok? Muchas veces lo hemos visto en el área, el paciente pues no lleva como el seguimiento adecuado y aquí ¿qué va a pasar? El paciente muchas veces puede decir, no, pues yo hice lo que me dijo el médico, pero el fisioterapeuta, quién sabe qué está haciendo, o no sé si él en su tratamiento hizo algo más. Entonces, siempre es importante cuidarnos de esa manera, ¿no? O sea, usted conmigo siempre se fue con su faja, siempre se fue con su aditamento de contención, siempre cuidé esto, siempre estuvo el abordaje en este sentido para cuidar esa parte también del trabajo que ya hizo el médico. Y cuidar, pues, obviamente, la parte del recurso del paciente, ¿no? Que al final, pues, es una inversión que se está haciendo. Ejercicio de respiración. En el caso de ejercicio de respiración, cualquier proceso que esté relacionado principalmente en tórax, que es zona de pectoral o zona de los senos, la zona del abdomen y la zona posterior. ¿Por qué? Porque el patrón respiratorio se va a alterar. ¿Por qué? Porque tenemos el proceso de dolor. Entonces, muchas veces el paciente empieza con respiraciones superficiales por el dolor, porque si yo hago una complianza torácica, muchas veces duele. Entonces, vuelve una respiración muy superficial. Entonces, tengo que trabajar el patrón respiratorio, abordaje respiratorio, pero también para que la oxigenación sea adecuada en el paciente. Yo necesito mucho la parte de la vascularidad por la parte de la oxigenación. Y aquí vuelvo a mencionar en el caso del TENS, que sería un abordaje en un umbral sensitivo, en la parte de dolor. Ahí no me interesa trabajar pues mucho la parte muscular, sino la parte de dolor o corrientes que yo trabaje en cuanto al dolor. Ahora, que el paciente también te tolere, ¿ok? Les vuelvo a repetir, esas son algunas herramientas que se utilizan, pero también va en función de lo que el paciente tolera. En mi parte de proliferación, pues habla de 3 a 10 días posoperatorios y aquí es la parte de la formación de colágeno, la parte de granulación, la reparación del tejido, es decir, se va a formar tejido. Y aquí vamos a tener 3 manifestaciones importantes. Se puede mantener el edema, ¿ok? Y es importante que ese edema no se prolongue tanto tiempo, ¿ok? Cambios de sensibilidad y dolor. Muchas veces el dolor puede seguir por más tiempo, aunque este proceso va a variar en los pacientes. Sabemos que el umbral del dolor, pues muchas veces va a variar en función de esto. ¿Cuál es el abordaje que yo puedo hacer? Drenaje linfático manual, ultrasonido en baja intensidad. Muchas veces el ultrasonido todavía tiene ahí pues mucha controversia en si se aplica o no se aplica. Es una opción, no es como se tiene que utilizar. Hay otras, en el caso, por ejemplo, les decía que en el caso del ultrasonido es para movilizar, pero el drenaje linfático también me ayuda para eso. Las microcorrientes como una corriente que me ayuda a la reparación del tejido, me ayuda en este proceso. Es una corriente de baja también intensidad, se percibe poco y dentro de sus ventajas y los objetivos que tienen es el proceso de reparación. Movilización de tejido conectivo, es decir, la parte de alrededor. Esto si hablamos de una parte final de la proliferación. En el caso de la remodelación, se habla que es a partir de 3 semanas y aquí es que todo el tejido que ya se formó tenga estas propiedades. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Evaluar cómo se encuentra ese tejido, es decir, ya hay secuelas que yo debí, si yo atendí al paciente en la inflamación, proliferación, yo tuve que generar esta prevención de secuelas, ¿ok? La fibrosis, la dehiscencia, el seroma, pero si bien llegan conmigo ya con una secuela, pues yo tendría que evaluar si la fibrosis, la cantidad de fibrosis, si hay adherencia, la cantidad de adherencia, si hay retracción de tejido, porque eso si está cercano a una articulación, pues va a ser una limitación funcional importante. Aquí, en el caso de la remodelación,
Puedo seguir utilizando el drenaje linfático manual. La radiofrecuencia es un agente físico térmico importante y que tiene mucha función y lo van a ver. Radiofrecuencia, tercarterapia, diatermia, en el que tiene mucho resultado a nivel del colágeno y de la elastina y que son componentes que necesitamos sí o sí, tanto en el caso, por ejemplo, de la fibrosis o en el caso posoperatorio para la parte de la flacidez muscular, la flacidez cutánea. Entonces aquí la radiofrecuencia. Ahora, ojo, se habla de que la radiofrecuencia se puede aplicar a los 45 días después del proceso quirúrgico, no en los primeros. ¿Por qué? Porque en los primeros tengo inflamación, que es una contraindicación. 2, tengo alteración de la sensibilidad y no me lo va a tolerar el paciente. Porque la radiofrecuencia se maneja en temperaturas de 38 a 40 grados. Entonces hablamos que es una temperatura pues considerable, entonces ahí habría que tener precaución de cómo utilizarlo. Y movilización de tejido conectivo, hablamos de piel, hablamos de fascia y hablamos de todo lo que está alrededor. Cuando nosotros abordamos cicatriz, lo van a ver, no solo hablo de la cicatriz en sí, sino de todo lo que compone esa cicatriz, todo lo que está alrededor, tanto de manera específica, es decir, en la cicatriz, pero puedo movilizar la cicatriz desde otro punto. Entonces, eso también es importante. Hay un sinfín de herramientas terapéuticas y esto lo vamos a obtener o cómo voy a saber qué herramientas. Pues una, mediante mis objetivos. 2, cuáles son los efectos fisiológicos, que eso también lo van a ver, cuáles son los efectos fisiológicos que tiene cada una de las herramientas y los momentos en los que lo puedo utilizar. Todos los pacientes son diferentes y no podemos nosotros encasillar a todos los agentes físicos, es decir, no puedo decir todos los pacientes o siempre va a haber radiofrecuencia o siempre voy a utilizar onda de choque o siempre voy a utilizar cavitador. Eso va a depender mucho y va en función del paciente, de las características del paciente. Y las herramientas van agentes físicos, activos o sustancias. Ahí van a ver la parte de los vehículos, drenaje linfático, terapia manual, ejercicio y algo importante, la nutrición, que ya hablábamos de esto, la alimentación del paciente y los hábitos que tenga el paciente. Esta imagen que les pongo aquí de la cocina, yo busqué algo relacionado con nutrición y siempre ponen a las personas con fruta, verdura y sonriendo. La nutrición va en función de otras cosas también, si bien la alimentación, pero todo lo que compone esta. Y basándonos en el paciente, ¿ok? Es decir, la alimentación tiene que ver con las características también del paciente, no solo porque yo me encasille en que, solo como fruta y verdura, ya soy una persona sana, no. Va en función de qué tanto nutriente tengo yo aportado de lo que me alimento. Entonces, eso hay que considerarlo también en el paciente y el estado general del paciente. Algo con lo que me gustaría pues terminar es el trabajo multidisciplinario y este trabajo se basa en los objetivos, expectativas y necesidades de la persona, pero siempre en conjunto, siempre con un grupo de profesionales de la salud que vamos a tener siempre ese objetivo del paciente, es decir, que los resultados sean los esperados o por lo menos que sean óptimos para el paciente. Y pues muchas gracias por la atención y pues dejo el espacio. Perdón, me fui como rápido, pero creo que ya me estoy pasando el tiempo, ya me pasé, entonces no quiero ya tener más tiempo del que ustedes tienen. Entonces, pues doy el espacio si hay preguntas para que yo las pueda pues contestar. Muchas gracias, maestra. Excelente ponencia. Sin duda alguna, yo creo que a todos nos sirvió esta clase que nos dio el día de hoy. Y me gustaría igual dejar una pequeña sección chiquitita para no llevarnos mucho tiempo de preguntas. Igual para que si alguien quiere prender su micrófono, lo puede hacer. Así que bueno, por ahí dejamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que Jos Maris, creo que tiene levantada su mano. Bueno, creo que ya la bajó. Por ahí me parece que hay unas en la caja de comentarios. Dice, ¿cómo trabajas unas Air Dog? De Juan Carlos Domingo.
Tiene apagado el micrófono. Sí, maestra, justamente. Perdón. Bien, bueno, decía que en el caso, por ejemplo, de principalmente las zonas a trabajar, yo facial o corporal voy a dividir, pues que va a ser diferente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de procesos quirúrgicos más faciales o todo lo que tiene que ver con recorte, con lifting, principalmente los objetivos principales son en el que hablaba de vascularidad o en el caso de que haya oxigenación. En lo personal, la parte facial yo no la abordo tanto, hablando, por ejemplo, de procesos quirúrgicos. Yo abordo más esta parte corporal, pero si bien es la misma base. A mí, la parte de posoperados, les decía, he tenido como más, pues, trabajo a nivel corporal, más hacia áreas de herida y la parte oncológica y algunos en cuanto a procesos postquirúrgicos corporales, pero en la parte también todo lo que tenga que ver con retracciones, todo lo que tenga que ver con relacionado con armonización de la cara, va también en función de estas tres etapas o de lo que hablamos, es decir, las manifestaciones principalmente. ¿Y de qué va a depender el abordaje? Pues la manifestación con las herramientas terapéuticas que tengo yo de base, que yo les decía, si bien no es diferente a lo que ya trabajamos como en la fisioterapia como tal, o en la fisioterapia base, sino va relacionado con lo que yo estoy viendo de mi paciente y dentro de lo que hablamos a veces estético o dermatofuncional, que me sirve con el paciente. Pero en procesos quirúrgicos, pues podría ser una opción en mantener estas tres etapas y en función de estas y las manifestaciones poder aplicar. Buenas noches, ¿me escucha? Sí. Buenas noches, profesora. Yo soy fisioterapeuta y estoy desarrollándome en el área de dermatofuncional y tengo una pregunta. Dime. Mayormente me llegan al consultorio pacientes postoperatorio de cirugía plástica. En este caso estamos hablando de una lipotransferencia abdominal hacia glúteos. Yo soy de aquí de Venezuela y actualmente aquí en Venezuela se ve mucho lo que es el proceso operatorio en adolescentes, estamos hablando de 18 años hasta 23. Es lo que mayormente es lo que estoy manejando con mis pacientes. Y son pacientes de que ellas se quieren operar, se operan, pero no quieren hacer el uso de la faja postoperatoria. Entonces es un tema porque a la hora de yo hacerle el drenaje, yo trabajo con la diatermia y todo eso, ellas se van súper chévere. Pero ¿qué pasa? No tienen la responsabilidad de ir a sus sesiones, como es el deber ser, pasan hasta una semana cuando llegan a su drenaje, que debería ser un drenaje normal, me vienen con seromas, vienen demasiado dermatizadas, entonces ya no sé cómo trabajarlas, porque de verdad son muy rebeldes, no se quieren colocar la faja. En este caso yo pudiera trabajarla a ellas con el vendaje, con el kinesiotape, en este caso. Sí, de hecho, les hacía la comparativa que en el caso, por ejemplo, en cesáreas, que aquí, por ejemplo, en México se utiliza mucho que se hace un vendaje con la venda esa de 15, 20, que es inelástica, y muchas veces no hace una buena compresión, no tiene un buen resultado porque a veces se encaja más de un lado, no tiene una presión, se va perdiendo, y un elemento importante sería el tape, en el que tú haces la contención, tal cual una faja. La ventaja del tape es que tú le vas a dar la contención que necesitas y así aseguras tú que trabajas, pones el tape y lo haces. Un ejemplo de lo que yo trabajo con el tape también en cicatrices, que va de la mano. Tú le dices al paciente, oye, necesito que esta cicatriz la manejes en casa, que la estés manipulando. El paciente no lo hace. Yo también, por ejemplo, con cicatriz manipulo en consultorio, trabajo la cicatriz, pongo radiofrecuencia y le dejo el tape de manejo de cicatriz, en el que yo me aseguro que hayan por lo menos 3 días en el que el tape me está haciendo la función de tensión del que el paciente no está haciendo. Y por lo menos tengo unos días en el que la vuelvo a ver o lo vuelvo a ver y ya hay un estímulo. Tú lo podías trabajar así. Entonces,
trabajas en relación con el tape y te aseguras que por lo menos esos días se mantenga algo de contención, porque si bien lo dices, aunque el paciente tú le expliques cuál es la función y el por qué, no lo van a hacer. Y el tema es que dicen, oye, pero si estoy viniendo contigo, ¿por qué me veo igual o sigo igual? Pues claro, porque el factor principal no se está abordando, aunque como tú lo dices, bueno, se van conmigo y súper bien. El tema es que cuando regresan, pues todos los estímulos que ya tuvieron de su día a día, pues está generando. Entonces, una herramienta que podrías utilizar sería el tape, de modo de contención. Sí, porque una de mis mayores preocupaciones, y disculpa que me estoy alargando en el tema, es que eh, la faja postoperatoria es muy diferente a la cinturilla. Entonces, muchas de ellas no quieren andar con la faja postoperatoria porque dicen que no se le ve bonito, que a la hora de ponerse su ropa no se le ve bonito, y se están colocando la cinturilla. ¿Qué pasa? Al colocarse la cinturilla, entonces están haciendo que todo el líquido linfático que está allí se arroje debajo de la cinturilla y me hacen lo que es una fibrosis. Claro. Entonces, al eso fibrosarse, yo tengo que trabajar mucho más y obviamente es una técnica dolorosa porque obviamente eso molesta. O sea, no es que es dolorosa del 1 al 10, no es un 10, pero sí más o menos debe ser un 4 porque es moleste. Es un ciclo que no, o sea, es un ciclo que nunca, o sea, no hay cierre, o sea, es que, No es y bien lo dices, correcto. o sea, sabemos que la cinturilla que hasta la utilizan para hacer ejercicio, yo he visto gente con cinturilla haciendo ejercicio, sabemos que Correcto. toda la presión va por la parte inferior, a nivel Sí, eso es pélvico. por gravedad. Entonces, pues al final, aquí es peor porque aquí estoy generando que haya líquido y sabemos que si yo un proceso quirúrgico, hablando de edema, lo mantengo por más tiempo, ese edema va a empezar a generar información y esa información Exacto. a veces es un tejido no adecuado, o sea, o degradación, perdón, de tejido. Entonces, yo no puedo mantener tanto edema o edema por tanto tiempo, porque entonces es un ciclo que nunca va a cerrar. Yo tengo por eso desde la primera etapa se trabaja mediante las fajas y la contención y la manipulación, quitar ese edema. Yo no puedo mantener ese edema. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, profe. No, ¿de qué? Bueno, muchísimas gracias, maestra. Yo creo que vamos a dejar la sección de preguntas por aquí. Sé que muchos quisieran seguir preguntando o seguir escuchando lo de su excelente ponencia. Sin embargo, ya se nos acabó el tiempo. Y bueno, pues un fuerte aplauso para la ponente. La verdad, una excelente clase la que nos dio el día de hoy. Bueno, y ahora sí, maestra, pues déjeme presentar. Bueno, pues ahora sí, vamos con lo siguiente del seminario, que sería, creo que ya lo están viendo, ¿verdad? Sí. Que sería decirles justamente de dónde sale esta excelente clase de la maestra. Justamente como les comentaba al inicio, la maestra da clases en la maestría de fisioterapia de dermatofuncional, de donde salió este tema que nos está dando el día de hoy. Voy a dejar poquito esta diapositiva para que le puedan tomar captura, ya que aquí viene el descuento que se está dando hasta bueno, aquí dice hasta el 11 de mayo, pero en realidad todavía se les va a hacer válido en esta semana que viene si presentan la imagen que está aquí, para que se les haga válida las promociones que están en esta imagen. Como pueden ver, hay diferentes opciones, hay hasta 4 opciones, así que si a ustedes les conviene alguno o quieren saber más acerca de ellas, pues bueno, por aquí está la caja de comentarios, y con que nos dejen sus datos, nuestra asesora Monse va a tomarlos y el día de mañana se estará comunicando con ustedes. Y Una bueno, ahora pregunta. sí, ¿sí? En el caso de esta maestría, ¿se puede hacer online Bueno, aquí en Venezuela? igual sí es válida tu pregunta, nada más que como no te la puedo responder ahorita porque nos alargaríamos mucho para los demás asistentes, por favor te indico que si nos puedes dejar tus datos de contacto, tu nombre completo, tu número y un correo si tienes en la caja de comentarios, y con mucho gusto el día de mañana la asesora se va a estar comunicando para responder esa pregunta, porque sí se puede, pero para igual no alargarme mucho, ¿sí? Muchas gracias. Entonces lo Muy voy a bien, dejar por aquí. ahora sí, sí, no sé. Perfecto, muchas gracias.
sería todo por el día de hoy. Un gusto tenerlos y pues bueno, que pasen buenas noches. A la ganadora de la beca, por favor, dejar tus datos en la cajita de comentarios para que te puedan contactar el día de mañana, ¿sí? Los demás, igual, pues ya se pueden ir retirando. Un gusto tenerlos por aquí. Que tengan buenas noches. Hasta luego.